A Donald Trump se le están volteando todos. Ya están hartos de sus políticas, de sus castigos, de sus aranceles y perdió votantes. Él ganó en noviembre un estado y ahora, en estas votaciones que eran decisivas para su gobierno, se fueron. Y posiblemente Elon Musk también. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Pero vamos a arrancar con esta situación de los votantes de Wisconsin. Eligieron a Susan como miembro de la Corte Suprema Estatal, de acuerdo con el proyecto revelado por los medios de comunicación, lo que mantiene la mayoría liberal de 4-3 en el tribunal y representa un revés, una patada para Donald Trump y sobre todo para su aliado multimillonario Elon Musk, a quienes no les cae muy bien en el gobierno de Trump. Resulta que Trump dio muchísimo dinero. Resulta que Elon Musk dio muchísimo dinero para estas elecciones. En noviembre entregó millones a ciudadanos que decían que iban a votar por Donald Trump. Ok. A pesar del revés, hubo muchos que, digamos, ganaron su dinerito. Entre los dos candidatos se gastaron un total de $90 millones en estas campañas. 90. Pero resulta que Elon Musk solo gastó, junto con su grupo de políticos, $21 millones para apoyar a Schimmel, no para llegar a los 90. Entonces, ¿de quién eran los otros 70? ¿Quién entregó los otros $70 millones para todas estas campañas? Lo vamos a ver más adelante. Pero no te debería de sorprender el nombre. Se espera que la Corte Suprema de Wisconsin emita fallos claves sobre los derechos de voto, normas electorales, esto antes de la próxima legislación y las presidenciales del 2023. Esto antes de las próximas elecciones legislativas del 2026 y las presidenciales del 2028, en las que el estado seguirá siendo un campo de batalla clave. Trump ganó Wisconsin en noviembre y lo perdió en menos de 6 meses. El tribunal también decidirá, y por esto era muy importante, si los derechos del aborto siguen siendo legales en todo el estado y podría incluso revisar una ley respaldada por los republicanos que eliminaron la mayoría de los derechos de negociación colectiva para los empleados públicos. Musk tiene un departamento, el Departamento de Eficiencia Gubernamental. El problema de este es que supervisa esta campaña, este juego de recortes de los costos del gobierno de Trump. Y se convirtió en una figura central de la contienda y sobre todo, están, digamos, limitando los recursos porque dice Trump que quiere ahorrar por el tema de los problemas económicos del país. Ok, va, te lo aceptamos. Pero está corriendo a muchas personas de diversos departamentos, cerrando departamentos e incluso algunos son personas que votaron por él. Y esto es lo que está perjudicando su gobierno, o por lo menos en el tema electoral. El domingo por la noche, Elon Musk organizó un meeting en el que su principal comité de acción política, el Super PAC, repartió cheques de $1 millón a 2 votantes. Hubo quienes cuestionaron esta situación, lo demandaron, pero la Corte Suprema dijo, ay, déjalo, ya, no van a ganar, ya lo tenemos todo resuelto. Musk gastó más de 250 millones para Trump. Y también prometió gastar $20 a todos los voluntarios por cada votante que reclutaran antes de la elección. El martes ofreció $100 a los votantes que subieran una foto donde indicaban alguna imagen, algún gesto de aprobación para Schimmel. Resulta que el director ejecutivo de Tesla tenía una situación en este estado, porque afirmaba que el futuro de la civilización occidental estaba en juego por el tema de la corte, pero luego se dio a conocer que hay un gran papel de Elon Musk en esta selección. ¿Por qué? Porque Tesla demandó al Estado en enero
por una ley que prohíbe a los fabricantes de automóviles abrir concesionarios. Un caso que eventualmente podría llegar a la Corte Suprema, y Elon Musk quería que estuviera una persona que fuera amigo de ellos, de él y de Donald Trump, para que le dieran el visto bueno. Porque Musk no dijo nada, pero era obvio que querían sacar a Crawford y meter a sus amigos. Ustedes se preguntarán, ¿quién? ¿Quién pagó la campaña de Crawford? El filántropo George Soros. 70 millones de dólares entre Soros y el gobernador de Illinois, Pritzker. Fueron los principales megadonantes demócratas de Crawford. Si George Soros se mete en la política, pero sobre todo en el tema de la ley en Estados Unidos, este es un terrible problema. No pueden permitir que este hombre, este empresario, se beneficie del tema legal y demanden y acusen a Elon Musk de hacer, digamos, tener un interés porque tiene una demanda en el Estado. George Soros controla el mundo y sobre todo controla a los demócratas. Pero no todo está perdido para Donald Trump. En otra prueba de la popularidad del mandatario, 2 republicanos de Florida ganaron elecciones especiales para ocupar escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Estos quedaron vacantes tras nombramientos en el gabinete de Trump. De acuerdo con lo proyectado por diversos medios de comunicación, las victorias dan a los republicanos una mayoría de 220 a 230 en la Cámara. Se espera que los republicanos retuvieran fácilmente ambos escaños, por lo que los partidos estaban atentos a qué tan cerca podía quedar el demócrata. En un distrito que incluye Daytona Beach, el senador estatal republicano Randy Finn derrotó al demócrata Josh Whale, el educador en una escuela pública, y Finn aventajaba por 14 puntos luego de que Michael Waltz, ahora asesor de seguridad nacional de Trump, ganara el escaño en noviembre por 33 puntos. Perdieron la mitad de los puntos. En la otra contienda, el director ejecutivo financiero de Florida, Jimmy Patronis, derrotó a la demócrata Gay Bellimont, activista contra la violencia armada. Patronis lideraba por casi 15 puntos tras haber perdido previamente ante Matt Gaetz, ex nombrado por Trump como fiscal general, por 32 puntos en noviembre. Y ahora perdió solo por 15. ¡Wow! Sí tuvo una reducción significativa Donald Trump, todavía acabó ganando, pero hubo una reducción. Elon Musk podría alejarse de Washington muy pronto y regresar de lleno a sus negocios. El medio político dio a conocer por fuentes que se encuentran cerca de Trump que el mandatario le informó a su círculo más cercano que el multimillonario se retirará en las próximas semanas de su papel como empleado gubernamental especial. Si bien Trump está muy satisfecho con el trabajo de Elon Musk como jefe de este departamento de eficiencia gubernamental, el DOGE, considera que es el momento de que asuma un papel de apoyo. Es probable que el magnate mantenga un rol informal como asesor y sea solo el rostro ocasional de la Casa Blanca. Algunos miembros de la actual administración nunca se sintieron cómodos con la imprevisibilidad de este empresario y lo ven como una fuerza impredecible e inmanejable y no lo querían ahí. Le cuesta trabajo comunicar sus planes a través de las cadenas de mando del gobierno, lo que con frecuencia los lleva a una locura con comentarios inesperados, todo fuera de lugar. No los quieren ahí porque no es político. Como parte del DOGE, Musk es un empleado gubernamental temporal que no está sujeto a las mismas condiciones de tiempo completo y tiene un límite de tiempo laboral de 130 días al año. Recientemente, él mismo afirmó que su misión ya estaba casi cumplida y que la mayor parte del trabajo necesario para reducir el déficit de $1 billón en ese plazo ya estaba hecho. Se espera que su estatus de empleado especial expire oficialmente a finales de lo que sería mayo o principios de junio.
Tanto Musk como el presidente Trump han declarado públicamente que Elon abandonará el servicio público como empleado dentro de muy poco. Esto ya lo confirmó el día de hoy Caroline Leavitt, la secretaria de prensa. Esto después de las revelaciones de este medio de comunicación político que generaron una locura en las redes sociales. Pero ya está confirmado, sí va a dejar su cargo. Y finalmente hablaremos de otra situación que está atravesando el gobierno de los Estados Unidos, pero no específicamente el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a hablar de las administraciones, o en este caso, lo que es el Senado. Resulta que el senador Cory Booker, un demócrata de New Jersey, pronunció un discurso que duró 25 horas y 5 minutos. ¿Qué hizo? Realmente nada. Fue un discurso histórico, sí, rompió un récord, porque su discurso comenzó el 31 de marzo del 2025 y concluyó el 1 de abril. Superó el récord anterior de 24 horas y 18 minutos del senador Strom Thurmond de 1957. ¿Por qué lo hizo? Aunque se ha comparado con un obstruccionismo, el discurso de Booker no fue técnicamente una maniobra para bloquear una votación específica, más bien fue un acto simbólico de protesta contra las políticas de la administración del presidente Donald Trump, y en particular las acciones del Departamento de Eficiencia, Gubernamental, el DOGE, en los que están dirigidos por Elon Musk. ¿De qué habló en su discurso de 25 horas? Recortes a programas sociales como Medicaid y el de Seguridad Social, preocupaciones sobre la migración y su impacto en las comunidades vulnerables y preocupaciones sobre la inmigración, educación pública, oponiéndose a reformas que, según él, serán un impacto importante, sobre todo para las comunidades internacionales, para las comunidades vulnerables. En el tema de la educación pública, también se quejó de los recortes a la educación, se quejó de la política exterior y la postura de la administración en los temas globales, como lo es obviamente la amistad entre Trump y Putin, pero sobre todo el tema de los aranceles. También leyó cartas de supuestos ciudadanos afectados por las políticas y citó a figuras históricas como John Lewis y John McCain. A ver, los demócratas celebraron su esfuerzo como un llamado a la acción y los republicanos lo criticaron, argumentando que era un intento de solo movilizar a la oposición. Los republicanos decían que fue un gesto político sin impacto real en las decisiones legislativas. Los medios de comunicación decían que la intervención captó la atención y generó un intenso debate sobre el papel del Senado, sobre todo cuando se encuentran en tiempos de crisis y se dedican a hablar 25 horas de nada. Este discurso fue visto como un esfuerzo por revitalizar a la oposición demócrata, posicionar a Booker como una figura clave en la política estadounidense, esto de cara a lo que sería, digamos, las próximas elecciones en el 2026. Hay algo llamado filibuster, que es una táctica, o filibustero en español, es una táctica parlamentaria de los Estados Unidos. En México no. Se utiliza, por ejemplo, en las sesiones en el Senado para bloquear o retrasar una votación sobre un proyecto de ley al extender indefinidamente un proyecto. Indefinidamente el debate, hablan y hablan y hablan horas y horas y horas, sin importar si realmente tienen algo que decir o no, como fue en el caso de Booker. Pero en ese caso en específico no había una votación pendiente y su discurso realmente no intentó impedir nada. Su discurso fue simbólico, más que una maniobra de obstrucción legislativa. Fue un intento de llamar la atención. Muy malo, por ejemplo,
No se necesitaba una votación de cloture que requiere 60 votos para detener un obstruccionismo. Entonces, ¿qué fue lo que realmente hizo? Nada. Fue una protesta pública que se prolongó en el Senado contra las políticas de la administración de Trump, en especial sobre los recortes a los programas sociales. Este llamado filibuster se utiliza para impedir la aprobación de una ley mediante ese discurso prolongado. Y, por ejemplo, su discurso realmente no tuvo un impacto. Es nota, porque la nota es rompe récord discurso anti-Trump. 25 horas hablando de Trump, que realmente acabó hablando de Disney y que no quería volver a Estados Unidos un Disney. Estaba ya a las 23 horas, sin dormir obviamente, en una situación incómoda. Para comparar las acciones del senador Cory Booker con un caso similar de filibuster, uno de los ejemplos más relevantes es el del senador Ted Cruz en el 2013. El senador, que es republicano de Texas, utilizó el filibuster como para oponerse a la ley de financiamiento federal que incluía fondos para la implementación de la ley de cuidado de salud asequible, conocida como el Obamacare. Cruz habló durante más de 21 horas en un intento por retrasar la votación del Senado y evitar que se aprobara la financiación del gobierno que permitiría la continuación de la ley. El objetivo de Cruz fue bloquear la financiación que respaldaba el Obamacare al permitir que se retire el proyecto a lo que es el Senado, a que se realice la votación. Utiliza el discurso extenso y ya, se acabó. El filibuster técnico fue un ejemplo claro en lo que es Cruz porque estaba tratando de bloquear la votación. En el caso de Cory Booker, pues no hizo nada favorable. Realmente no hizo nada que beneficiara por lo menos a los demócratas. Solo vimos a un hombre en las últimas horas hablando pura basura, diciendo que Donald Trump es malo y tenemos que estar unidos y cerró como si todavía fuera un héroe. Hablar 25 horas mal de Trump no te hace quedar bien. Sobre todo porque ya las últimas 12 no hablabas nada. Pero bueno, esa es la política de los demócratas. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.